¿Y si te dijera que la razón por la que tus declaraciones más desesperadas a veces parecen funcionar no tiene nada que ver con tu fe, sino con un error fundamental en la forma en que le hablas al universo? Existe la creencia común de que basta repetir una frase positiva una y otra vez para manifestar lo que deseas. Sin embargo, cada día miles de personas intentan este método y terminan más frustradas que antes, viendo cómo sus problemas no desaparecen, sino que parecen multiplicarse, creciendo ante sus ojos mientras la desesperación se instala. Durante décadas nos enseñaron a luchar, a forzar pensamientos positivos, a visualizar con esfuerzo. Pero Florence Scovel Shinn, una de las mayores maestras de la metafísica del siglo XX, descubrió algo que cambió por completo esta manera de ver la manifestación. Ella comprendió que la mente consciente, con su lógica rígida y sus miedos, actúa como un guardián que sabotea nuestros deseos más profundos. Mientras intentas afirmar soy abundante, la mente te responde con un grito silencioso: mira tu cuenta bancaria. Esa resistencia interna bloquea la energía y neutraliza tu intención, impidiendo que las palabras surtan efecto. Pero Florence conocía un secreto que pocos dominan: una palabra que no puede ser refutada, una palabra ancla que funciona como una llave maestra, engañando al guardián de la duda y desbloqueando los canales de la mente infinita. Con ella, los milagros pueden comenzar a manifestarse en cuestión de horas. Esta palabra no fue inventada por ella. Es un redescubrimiento de un principio espiritual antiguo, una vibración pura y absoluta que no tiene opuesto, que no genera debate interno, sino aceptación inmediata. Una palabra que habla directamente al yo superior y al poder divino que reside en cada persona, abriendo el camino para que las soluciones ya existentes se materialicen sin esfuerzo. En este video no solo vamos a revelar cuál es esa palabra, también contaremos la historia real de un hombre llamado Arthur, que estaba a tan solo 24 horas de ser desalojado. Usando esta palabra con intención clara y precisa, activó una solución inesperada y perfecta que desafió toda lógica. La historia de Arthur es prueba irrefutable de que un solo término, pronunciado con intención correcta, puede reescribir la realidad material en un instante. Su crisis comenzó con un golpe de realidad aplastante, pero se resolvió gracias al silencioso desliz de un sobre dejado bajo su puerta, trayendo alivio y oportunidad donde todo parecía perdido. El problema fundamental reside en la dualidad del lenguaje. Por cada palabra positiva que intentamos afirmar, la mente subconsciente percibe su opuesto y lo trae a la superficie como prueba. Si dices soy rico, tu mente evoca imágenes de escasez. Si declaras estoy saludable, aparece un recuerdo de enfermedad que desafía tu afirmación. Esta batalla constante entre lo que dices y lo que tu mente cree, drena tu energía y bloquea tu manifestación. Florence, con su profunda comprensión de las leyes universales, comprendió que debía existir una manera de comunicarse con la fuente que no activara esa resistencia. Necesitaba un concepto tan puro, tan absoluto, que la mente lógica no pudiera refutarlo. Una palabra que, al pronunciarse, no generara debate interno, sino aceptación total. Esta palabra actúa como puente directo hacia el campo de posibilidades infinitas, donde todas las soluciones ya existen, solo esperan ser reclamadas. Para comprender verdaderamente su poder, no basta con la teoría. Debemos situarnos en el instante exacto en que Arthur se encontraba al borde del abismo. Su historia demuestra, sin margen de duda, que una sola palabra, pronunciada con la intención adecuada, puede alterar la realidad material en un abrir y cerrar de ojos. La crisis de Arthur parecía insuperable, hasta que un pequeño gesto silencioso cambió el curso de su vida para siempre. Era una tarde gris de otoño y el papel que sostenía en sus manos parecía tener el peso de todos sus fracasos acumulados. No era una carta común. Era un documento impersonal y frío, una sentencia silenciosa que confirmaba lo que su corazón ya temía. Las palabras impresas en tinta negra eran transparentes en su crudeza: aviso final de desalojo. Cada letra parecía martillar su alma, recordándole que el tiempo se había agotado. La ley le había dado un último plazo, un breve periodo de gracia que ahora expiraba sin piedad. Tenía exactamente 24 horas para saldar la deuda por completo o abandonar el apartamento que había sido su hogar. No había recursos posibles, no había extensiones. El mecanismo legal, implacable y frío, se había activado. Esa situación era el resultado final de meses de caídas silenciosas y dolorosas que lo habían desgastado hasta el límite. Su pequeño negocio de importación, que alguna vez prometía éxito, había colapsado debido a una inversión fallida y a cambios inesperados en el mercado. Sus ahorros, acumulados con años de esfuerzo y sacrificio, se habían desvanecido como agua en el desierto, utilizados para tapar agujeros en un barco que inevitablemente se hundía. Ahora estaba solo,
en un apartamento que pronto dejaría de ser suyo, enfrentando la vergüenza y el miedo más profundo. La ciudad de Nueva York, con millones de luces y promesas, parecía un gigante de acero y vidrio, indiferente a su sufrimiento. El reloj comenzó su cuenta regresiva y cada tic-tac sonaba como un martillo golpeando el clavo de su desesperación. Arthur no era un hombre perezoso ni irresponsable, siempre había sido honesto, trabajador y había seguido las reglas al pie de la letra. Había hecho esfuerzos, había sido fiel a sus compromisos y había mantenido la fe durante mucho tiempo. Pero ahora esa fe se había agrietado bajo la presión constante de la escasez. Parecía que el universo le había negado el acceso al flujo de abundancia que otros parecían recibir con facilidad. En la soledad de sus noches, había intentado todo lo que los libros de autoayuda prometían: afirmaciones repetidas, visualizaciones de riqueza, rituales de prosperidad. Sin embargo, la imagen vívida del aviso de desalojo eclipsaba cualquier intento de soñar. Se sentía un impostor, pronunciando palabras de fe mientras su realidad lo aplastaba con brutalidad. Recordó a una versión anterior de sí mismo, un hombre más joven lleno de optimismo, que creía firmemente que el esfuerzo y la buena voluntad eran suficientes para construir una vida próspera. ¿Dónde había ido ese hombre? ¿En qué punto se había torcido el camino? La pregunta lo atormentaba, dejándolo con un profundo sentimiento de traición, como si las leyes del éxito se hubieran revocado sin previo aviso. Había agotado todas las soluciones lógicas. Pidió ayuda a los pocos amigos que le quedaban, solo para recibir miradas de lástima y bolsillos vacíos. El banco había cerrado sus puertas hacía tiempo. Humanamente, no quedaba ninguna salida visible. Estaba al borde de un precipicio financiero, y el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. La verdadera prisión de Arthur no eran sus circunstancias externas, sino la cárcel de su propia mente, atrapada en el miedo, la duda y la desesperación. Su cerebro, entrenado para analizar y resolver problemas con lógica, ahora trabajaba en su contra. Se había transformado en una calculadora de deudas implacable, en un proyector de escenarios catastróficos, incapaz de ver más allá de los hechos inmediatos. La realidad tangible era lo único que podía percibir: no había dinero en su cuenta, no surgían ofertas de trabajo, y el tiempo se agotaba con cada segundo que pasaba. Florence Scovel Sin tenía un término para este estado: la mente que razona exclusivamente desde los 5 sentidos, atrapada en el mundo de las apariencias. Enseñaba que esta mente, limitada a lo que puede ver y medir, es incapaz de producir un milagro, porque un milagro, por definición, es un efecto cuya causa no se encuentra en el plano visible y lógico. Es la manifestación de una ley superior, de un orden invisible que trasciende la comprensión racional. Las oraciones de Arthur eran saboteadas por esa misma lógica interna. Una parte del pedía ayuda divina con fervor, mientras que la otra, la parte racional, susurraba con crueldad: esto es inútil. ¿De dónde vendrá el dinero mañana? Esta contradicción interna enviaba una señal vibratoria confusa al universo, cancelando el deseo antes de que pudiera materializarse. Su lucha interna reflejaba la condición humana. Estamos entrenados para confiar solo en lo que podemos ver, tocar y medir, pero las transformaciones más profundas surgen de lugares donde la lógica no tiene acceso. Arthur estaba atrapado en la jaula de lo real, sin darse cuenta de que la llave para liberarse no estaba en un plan ingenioso, sino en la entrega total y la aceptación de que no podía controlar todo. Fue en su momento más oscuro, cuando la rendición parecía inevitable, que una memoria distante emergió. El nombre de una mujer, Florence Scovel Sin, mencionada meses antes por un antiguo socio de negocios. No era descrita como una gurú, sino como una practicante de la verdad, alguien que enseñaba a las personas cómo hacer que las leyes invisibles del universo trabajaran a su favor. En la vibrante Nueva York de la época, Florence no era una figura de titulares ni de fama masiva. Su reputación se transmitía de boca en boca, a través de susurros de quienes habían experimentado transformaciones inexplicables. Arthur no la buscó en busca de consuelo pasivo, lo hizo para recibir instrucciones claras, directas y efectivas. Su encuentro no fue una conversación superficial, sino un taller espiritual en el que vidas destrozadas eran reparadas con herramientas de la metafísica, enseñando a canalizar la energía invisible del universo para generar resultados concretos y milagrosos. Con el aviso de desalojo doblado en su bolsillo como un recordatorio constante de su fracaso, Arthur tomó una decisión que su mente lógica consideraba absurda. Usó las últimas monedas que le quedaban, destinadas a la comida, para pagar un viaje en tranvía que lo llevaba hacia lo desconocido. Fue un acto de fe ciega, un abandono total de la razón a favor de una posibilidad remota e incierta, una apuesta a lo invisible más allá de toda lógica.
Mientras caminaba por las calles rumbo al edificio donde Florence Scovel Sin recibía a sus visitantes, cada paso se sentía pesado, cargado con la gravedad de su desesperación. No lo guiaba un optimismo vibrante, sino la calma vacía de quien no tiene nada que perder. Este viaje no era para una simple reunión. Era una peregrinación desde el mundo tangible de problemas y preocupaciones hacia el despacho de una mujer que prometía poder sobre lo invisible, sobre leyes del universo que la mayoría ni siquiera percibe. El estudio de Florence no era ostentoso ni decorado con lujos. Era un espacio sereno, donde incluso el aire parecía cargado de una certeza silenciosa. Arthur se sentó frente a ella y contó su historia con la voz quebrada de un hombre derrotado. Describió la deuda que lo asfixiaba, su negocio que había fracasado y la amenaza inmediata de perder su hogar. Esperaba ansiosamente, quizá buscando palabras de aliento que amortiguaran el peso de su realidad. En cambio, recibió un diagnóstico tan preciso como el de un cirujano. Florence escuchó no solo las palabras de Arthur, sino la vibración detrás de ellas, lo que el corazón y la mente expresaban sin pronunciarlo. Vio más allá del problema financiero y reconoció la raíz espiritual del conflicto. Al terminar su relato, ella no se centró en la falta de dinero ni en los problemas externos. Lo hizo ver que su verdadero enemigo era una guerra interna, una batalla silenciosa que se libraba dentro de su propia conciencia. Su deseo de abundancia estaba siendo destruido por creencias profundamente arraigadas de carencia y miedo. Fue entonces cuando Florence le explicó un principio esencial. El universo no responde a nuestras súplicas superficiales, sino al estado de nuestra conciencia. Le enseñó que sus declaraciones de prosperidad eran como semillas lanzadas sobre un terreno rocoso, lleno de dudas y miedos, y que para que esas semillas germinaran, debía primero preparar su interior, despejando los bloqueos que impedían que la energía fluya hacia él. Cada vez que Arthur afirmaba «soy próspero», su subconsciente, alimentado por años de preocupaciones y carencias, respondía con un retumbante «no lo eres». Esa vibración negativa se convirtió en la señal dominante que el universo reflejaba de vuelta hacia él. Arthur se dio cuenta de que estaba intentando pintar una nueva realidad sobre un lienzo sucio. Estaba luchando contra su propia mente, intentando imponer una creencia que su subconsciente simplemente no aceptaba. Florence no le ofreció una solución mágica externa, ni dinero ni atajos. En cambio, le enseñó que la única batalla que debía librar estaba dentro de sus propios pensamientos. Comenzó a explicarle la razón de su autosabotaje. Le enseñó que la mente subconsciente actúa como un guardián de nuestras creencias más profundas, formadas a lo largo de toda nuestra vida, diseñadas para protegernos dentro de lo que percibimos como seguro y normal. La función principal de este guardián es mantenernos protegidos, limitados a lo que consideramos realistas según nuestras experiencias pasadas. Para la mente de Arthur, el conflicto y la escasez se habían vuelto la norma. Por eso, la abundancia era percibida por su subconsciente como un territorio desconocido y peligroso. Intentar afirmar prosperidad que nunca había experimentado era como intentar explicarle a un perro guardián que un extraño es realmente un amigo. El instinto protector reacciona, ladra, resiste, protege lo conocido, aunque lo conocido sea sufrimiento. Florence le enseñó que esa resistencia no era maliciosa, sino un mecanismo de protección mal calibrado. La mente lógica interviene pidiendo pruebas. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo va a llegar? Al no encontrar evidencia tangible, clasifica la afirmación como fantasía, mentira o ilusión, redoblando su esfuerzo para mantenerlo en la realidad de la carencia, su zona de confort. Para Arthur, este concepto fue una revelación profunda. Comprendió que no estaba luchando contra una fuerza externa maligna, sino contra su propio sistema de seguridad interno. El enemigo no eran las oportunidades escasas, sino la programación de su propia mente que rechazaba la ayuda antes incluso de que pudiera llegar. El primer paso hacia su milagro no consistía en encontrar dinero, sino en encontrar la manera de calmar al guardián dentro de él. Fue entonces cuando Florence le reveló una de las leyes espirituales más sutiles y poderosas, la ley de la no resistencia. Le explicó que cualquier cosa contra la que luchamos mentalmente se fortalece. Al esforzarse por creer en la abundancia, Arthur estaba, sin darse cuenta, enfocando toda su energía en la lucha misma, combatiendo la duda en lugar de permitir que la energía fluyera hacia el resultado deseado. El esfuerzo mental, le enseñó Florence, es un signo de duda. Cuando estamos verdaderamente alineados con la fe, no hay esfuerzo, solo calma y certeza. La tensión que Arthur sentía al afirmar su prosperidad era una señal clara de que estaba operando desde el plano del ego, intentando forzar un resultado, en lugar de permitir que el milagro se manifestara desde el plano del espíritu. Florence utilizó una metáfora poderosa para explicar el concepto a Arthur. Le dijo que debía imaginar su deseo como una semilla plantada en la tierra.
El esfuerzo mental constante, añadió, es como desenterrar esa semilla cada 5 minutos para ver si ha comenzado a crecer. No solo es inútil, sino que interrumpe el proceso natural de gestación. La verdadera fe consiste en plantar la semilla, regarla con expectativa alegre y luego permitir que la inteligencia invisible de la tierra haga su trabajo. Arthur comprendió que todo su enfoque había estado equivocado. Había tratado la manifestación como un acto de conquista, como una batalla que debía ser ganada mediante la fuerza de su voluntad. Florence le mostraba un camino diferente, el camino de la entrega, la aceptación y la confianza. Un camino en el que el poder no reside en el esfuerzo, sino en liberar toda resistencia al bien que ya le pertenecía por derecho divino. Con la base teórica establecida, llegó el momento de la instrucción práctica. Florence se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adoptó un tono de revelación sagrada. Le explicó a Arthur que, para superar la resistencia de su mente lógica y silenciar la guerra interna, necesitaba una palabra que su intelecto no pudiera analizar, debatir ni negar. Le aclaró que esta palabra no era una frase compuesta como el dinero vendrá a mí, porque esas expresiones invitan al debate interno. En su lugar, debía usar una palabra que representara el resultado final, la condición cumplida, un término que encapsulara la esencia de la solución divina sin describir su forma concreta. Una palabra que funcionaba como un comando directo para la mente subconsciente universal. La palabra que Florence le reveló a Arthur fue inexpugnable. No era una palabra que él utilizara en su vida cotidiana, por lo que su mente no tenía asociaciones negativas ni un opuesto lógico con el que objetar. No podía discutir en su contra. ¿Qué significaba exactamente en este contexto? Florence se lo explicó con claridad. Significaba una posición o fuerza que no puede ser conquistada, derrotada ni tomada por la fuerza. Era la declaración de una victoria espiritual absoluta e innegociable. Florence le explicó la profunda ciencia espiritual que hacía que esta palabra fuera tan efectiva. Inexpugnable, aplicada a una situación, no describe el problema ni la solución, sino que declara el estado final de intervención divina. Era una manera de decirle al universo, mi fe y mi bien están en una fortaleza divina y nadie del mundo de las apariencias puede penetrarla. Al usar una palabra tan abstracta y poderosa, Arthur no proporcionaba a su mente lógica detalles concretos sobre cómo se lograría el resultado, evitando así generar duda o resistencia. Si hubiera declarado, recibiré el dinero mañana, su mente habría preguntado, ¿cómo? Pero al declarar su situación financiera como inexpugnable, estaba elevando el problema por encima del plano visible y entregándolo al poder infinito que no necesita caminos tangibles para actuar. Esta técnica es una forma avanzada de lo que Florence llamó decir la palabra. No es una simple petición. Es un decreto, una afirmación absoluta de que el bien ya está asegurado y protegido por fuerzas superiores. Arthur estaba alineando su conciencia humana con la conciencia de Dios, que solo conoce perfección, totalidad y victoria. La palabra actuaba como una frecuencia vibratoria que disolvía la energía del miedo y la reemplazaba con la energía de la certeza absoluta. Florence le aseguró que el poder no residía en el sonido de la palabra en sí, sino en la comprensión profunda y la fe con la que él la pronunciara. Se convirtió en un ancla para su conciencia, un punto focal que mantenía su mente fijada en la verdad espiritual mientras la tormenta de la realidad material rugía a su alrededor. Era su arma secreta para la batalla que se avecinaba en las siguientes 24 horas. Florence no dejó a Arthur solo con la palabra. Le entregó un protocolo exacto, un ritual de fe para las horas críticas que tendría por delante. La instrucción era simple, pero requería disciplina absoluta. Debía regresar a su apartamento, el lugar que representaba todo su estrés y miedo, y transformarlo en un santuario de fe. Primero, le indicó escribir la palabra inexpugnable en un pedazo de papel, sin frases largas ni adornos, solo la palabra sola en mayúsculas. Debía colocar ese papel en un lugar donde pudiera verlo constantemente. No era un acto supersticioso, sino una herramienta para reorientar su mente cada vez que las olas de pánico intentaran arrastrarlo de nuevo. La instrucción principal era clara. Cada vez que surgieran pensamientos de desalojo, falta de dinero o desesperanza, no debía luchar contra ellos, ni discutir, ni intentar forzar un pensamiento positivo. Simplemente debía mirar la palabra o invocarla en su mente y decir con calma, pero con firmeza, mi mundo y mis asuntos son inexpugnables. Florence le dio, además, la tarea más desafiante. Después de realizar este ejercicio, debía actuar con normalidad. Preparar su cena, leer un libro, realizar las tareas cotidianas como si la victoria ya estuviera asegurada. Este acto de fe era la prueba definitiva, una demostración al universo de que su confianza no dependía de evidencias externas, sino de una convicción interior inquebrantable.
El viaje de regreso en tranvía fue profundamente diferente. Arthur no sostenía un plan de negocios, sino una única palabra. El mundo exterior no había cambiado. Los rostros en la calle seguían indiferentes, el cielo permanecía gris metálico, pero algo dentro de él comenzaba a transformarse. No era una euforia desbordante, sino una calma silenciosa y extraña que lo reconfortaba. Al entrar en su apartamento, el aviso de desalojo seguía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de la realidad material. Por un momento, la vieja ola de pánico amenazó con surgir, su corazón se aceleró y su mente comenzó a bombardearlo con preguntas lógicas. ¿Cómo puede una palabra pagar el alquiler? ¿Es esto una locura? Pero esta vez, Arthur tenía un ancla. Tomó un pedazo de papel, escribió la palabra que Florence le había dado, inexpugnable, y lo colocó junto al aviso, creando un contraste visual impresionante. A un lado, la realidad del mundo material, al otro, el decreto del reino espiritual. Fue su primer acto consciente de desafío, marcando el inicio de su punto de inflexión. Ya no era víctima de las circunstancias, empezaba a convertirse en co-creador de su realidad. La noche avanzó y con ella el verdadero desafío. Sentado en su silla, intentó leer un libro, pero las palabras se desvanecían ante la voz insistente del miedo en su cabeza. ¿Y si no funciona? Mañana el dueño vendrá. ¿Dónde dormirás? La mente lógica, el guardián de la duda, lanzaba su ataque más feroz. Fue en medio de esa tormenta mental que Arthur aplicó por primera vez, de manera consciente, la enseñanza de Florence. No enfrentó los pensamientos, no discutió. Cerró los ojos, respiró profundo y pronunció la palabra en voz alta, no como un grito, sino como una declaración serena y poderosa, inexpugnable. Sintió la vibración de la palabra en su pecho. Luego, añadió la frase completa: mi mundo y mis asuntos son inexpugnables. No trató de forzar emociones, simplemente declaró la verdad y permitió que la palabra hiciera su trabajo. La respuesta no fue un destello de luz ni una revelación celestial, sino algo mucho más sutil y profundo. El torbellino de pensamientos ansiosos seguía allí, pero había perdido su poder. La palabra había creado un escudo invisible a su alrededor, los pensamientos aterradores aún existían, pero ya no podían penetrar su centro. Era como si estuvieran afuera, gritando detrás de un vidrio insonoro. Arthur continuó este ejercicio durante toda la noche. Cada sombra de duda era recibida con la misma palabra, calma y firmeza. No era una lucha, sino un ritmo, una meditación. La palabra dejó de ser un concepto extraño para convertirse en parte de su propia energía, tejiendo un campo de fuerza vibratorio a su alrededor. Poco a poco, ocurrió el verdadero milagro interior, el que siempre precede al milagro externo. La ansiedad que lo consumía durante semanas comenzó a disolverse, siendo reemplazada por una paz profunda. No era la paz de quien tiene la solución en sus manos, sino la de alguien que se entrega completamente a un poder infinitamente mayor. El problema que había sido el centro de su tormento dejó de ser relevante. Su única tarea era mantener su conciencia anclada en la verdad, su situación era inexpugnable. Todo lo demás estaba fuera de su control. Esa liberación del peso de tener que resolver todo por sí mismo fue la entrega esencial que Florence sabía que abriría el camino hacia el milagro. Si estás disfrutando de esta historia y sientes que estas enseñanzas pueden transformar tu vida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perder ningún video que te enseñe a manifestar tu mejor versión. Cada lección puede acercarte un paso más a la vida que mereces. Florence utilizó una metáfora poderosa para explicar el concepto a Arthur. Le dijo que debía imaginar su deseo como una semilla plantada en la tierra. El esfuerzo mental constante, añadió, es como desenterrar esa semilla cada 5 minutos para ver si ha comenzado a crecer. No solo es inútil, sino que interrumpe el proceso natural de gestación. La verdadera fe consiste en plantar la semilla, regarla con expectativa alegre y luego permitir que la inteligencia invisible de la tierra haga su trabajo. Arthur comprendió que todo su enfoque había estado equivocado. Había tratado la manifestación como un acto de conquista, como una batalla que debía ser ganada mediante la fuerza de su voluntad. Florence le mostraba un camino diferente, el camino de la entrega, la aceptación y la confianza. Un camino en el que el poder no reside en el esfuerzo, sino en liberar toda resistencia al bien que ya le pertenecía por derecho divino. Con la base teórica establecida, llegó el momento de la instrucción práctica. Florence se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adoptó un tono de revelación sagrada. Le explicó a Arthur que, para superar la resistencia de su mente lógica y silenciar la guerra interna, necesitaba una palabra que su intelecto no pudiera analizar, debatir ni negar. Le aclaró que esta palabra no era una frase compuesta como el dinero vendrá a mí,
porque esas expresiones invitan al debate interno. En su lugar, debía usar una palabra que representara el resultado final, la condición cumplida, un término que encapsulara la esencia de la solución divina sin describir su forma concreta. Una palabra que funcionaba como un comando directo para la mente subconsciente universal. La palabra que Florence le reveló a Arthur fue inexpugnable. No era una palabra que él utilizara en su vida cotidiana, por lo que su mente no tenía asociaciones negativas ni un opuesto lógico con el que objetar. No podía discutir en su contra. ¿Qué significaba exactamente en este contexto? Florence se lo explicó con claridad. Significaba una posición o fuerza que no puede ser conquistada, derrotada ni tomada por la fuerza. Era la declaración de una victoria espiritual absoluta e innegociable. Florence le explicó la profunda ciencia espiritual que hacía que esta palabra fuera tan efectiva. Inexpugnable, aplicada a una situación, no describe el problema ni la solución, sino que declara el estado final de intervención divina. Era una manera de decirle al universo: mi fe y mi bien están en una fortaleza divina y nadie del mundo de las apariencias puede penetrarla. Al usar una palabra tan abstracta y poderosa, Arthur no proporcionaba a su mente lógica detalles concretos sobre cómo se lograría el resultado, evitando así generar duda o resistencia. Si hubiera declarado, recibiré el dinero mañana, su mente habría preguntado, ¿cómo? Pero al declarar su situación financiera como inexpugnable, estaba elevando el problema por encima del plano visible y entregándolo al poder infinito que no necesita caminos tangibles para actuar. Esta técnica es una forma avanzada de lo que Florence llamó decir la palabra. No es una simple petición, es un decreto, una afirmación absoluta de que el bien ya está asegurado y protegido por fuerzas superiores. Por primera vez en meses, Arthur pudo dormir profundamente. No era un sueño inquieto ni plagado de pesadillas, sino un descanso completo y restaurador. Su subconsciente, finalmente liberado de la lucha constante contra la duda, estaba sintonizado con la vibración de la certeza. Ahora trabajaba en armonía con la mente universal, orquestando la solución perfecta en el plano material, mientras él descansaba en paz. Lo que Arthur experimentó aquella noche capturaba la esencia de las enseñanzas de Florence Scovel Sin. La fe no es tensión mental, sino relajación en la certeza del poder divino. Es la cesación de la lucha personal. Cada vez que nos esforzamos, estamos diciendo al universo que no confiamos plenamente en su capacidad de manejar nuestras circunstancias. La palabra inexpugnable fue la herramienta que permitió a Arthur alcanzar este estado de rendición activa. No era una rendición de derrota, sino la entrega de su ego y su intelecto limitado a la inteligencia infinita del espíritu. Fue un acto de humildad, y al mismo tiempo, el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Al dejar de intentar controlar el cómo, Arthur abrió un canal para que la solución divina fluyera sin obstáculos. La energía que antes gastaba en preocupación, duda y miedo quedó libre, disponible para que el universo la usara en la construcción de su milagro. La resistencia interna fue eliminada, permitiendo que la perfección del plan divino se manifestara sin interferencias humanas. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender en el camino espiritual. A menudo creemos que debemos hacer, planear y forzar resultados, cuando en realidad nuestro mayor trabajo es permanecer quietos, confiar y permitir. Arthur, en la quietud de su apartamento durante la noche más larga de su vida, finalmente comprendió esto. El universo, que siempre espera nuestra rendición, estaba listo para actuar. Arthur despertó con los primeros rayos de luz entrando por su ventana. Por un instante, la situación volvió a él. Era el día del desalojo, el último día. Sin embargo, algo había cambiado radicalmente. El nudo de pánico que le había atormentado durante meses había desaparecido. En su lugar, había una calma expectante, una serenidad que su mente lógica no podía comprender. No se apresuró a mirar por la ventana en busca del propietario, ni a revisar los bolsillos vacíos. Siguiendo las instrucciones de Florence, actuó con normalidad, se levantó, se lavó la cara y preparó una taza de café, cada movimiento deliberado y sereno. Era el comportamiento de un hombre que, contra toda evidencia, esperaba un invitado en lugar de un verdugo. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero Arthur no sentía urgencia, había entrado en lo que Florence llamaba el tiempo de Dios. En la conciencia espiritual, nunca es demasiado tarde. La abundancia infinita siempre llega en el momento justo, a menudo en el último instante para fortalecer nuestra fe. Su estado de paz era un escudo. Ya no vibraba en la frecuencia del miedo y la carencia, así que, según la ley de atracción, la falta no podía alcanzarlo. Su punto de atracción había cambiado. En el silencio de esa mañana, simplemente esperaba,
observando el tablero del juego de la vida, sabiendo que una pieza invisible y poderosa estaba a punto de moverse a su favor. A media mañana, escuchó un golpe en la puerta. No fue la agresividad de un oficial de justicia ni la impaciencia de un propietario furioso. Fue un toque cortés, medido, casi respetuoso. El corazón de Arthur latió con fuerza, pero no de miedo, sino de pura expectativa. El momento había llegado. El desafío estaba al otro lado de esa puerta. Caminó hacia ella, con la palabra inexpugnable resonando en su mente. No era un ruego, sino una afirmación de verdad. Al abrir, no encontró al propietario. En su lugar, apareció un hombre que Arthur no reconoció, un caballero próspero, vestido con traje impecable y expresión amistosa. Sonrió y lo llamó por su nombre completo. Arthur, confuso pero sereno, confirmó su identidad. El hombre se presentó como un artista, un pintor de paisajes que había vivido allí en su juventud. Explicó que aquel apartamento tenía recuerdos especiales. Allí había creado sus primeras obras exitosas. Su visita era sentimental. Quería reconectarse con sus raíces y devolver algo de la buena suerte que había recibido. Luego, directamente, le ofreció a Arthur un trato inesperado. Ceder el contrato de alquiler a cambio de una compensación generosa, suficiente para cubrir su deuda, varios meses de alquiler en un nuevo lugar y un pequeño capital para empezar de nuevo. Arthur apenas podía procesar la información. Un completo desconocido aparecía de la nada y le ofrecía exactamente lo que necesitaba. La precisión era perfecta, la suma coincidía exactamente con su deuda más un extra para asegurar su estabilidad. Era la manifestación física de una palabra pronunciada con fe, la prueba tangible de que las leyes invisibles son tan reales como las leyes de la gravedad. Cuando el propietario llegó una hora después, tarde y listo para ejecutar el desalojo, encontró a Arthur calmado y seguro. Con serenidad, le entregó el cheque completo. Su incredulidad fue el sello final de la victoria. Arthur no solo salvó su hogar, sino que adquirió algo infinitamente más valioso: la comprensión de que dentro de él reside un poder capaz de revertir cualquier situación, sin importar lo desesperada que parezca, al alinear su conciencia con la verdad espiritual. Días después, Arthur volvió al estudio de Florence Scovel Sin. Ya no era el hombre desesperado que había cruzado esa puerta. Su postura era erguida, su mirada clara. Relató todo a Florence: la visita del artista, la oferta inesperada, la suma exacta. Florence escuchó con serenidad. Para ella, esto no era un milagro anómalo, sino la manifestación natural y predecible de la ley divina. La ley de la carencia fue anulada por la ley de la abundancia infinita. El artista no apareció por casualidad. Era lo que Florence llamaba un agente del canal divino. Una vez que Arthur alineó su vibración con fe y no resistencia, la mente infinita activó la persona, lugar y condición perfectos para entregar su bien, sin que nadie supiera que estaba cumpliendo un propósito superior. Arthur comprendió la lección más profunda. Su trabajo no era encontrar al artista ni elaborar un plan. Su único trabajo era purificar su propia conciencia. Al hacerlo, se convirtió en un imán para la solución que ya existía en el plano invisible, esperando el momento en que su receptividad la materializara. La historia de Arthur no es solo sobre recibir dinero, es una lección magistral sobre el poder de la no resistencia y la fe inteligente. La mayoría de nosotros, al enfrentar una crisis, hace lo contrario. Nos tensamos, nos preocupamos, forzamos soluciones y, al hacerlo, cerramos la puerta a la ayuda divina. La verdadera fe no es esfuerzo, sino liberación. Es soltar las riendas del ego y confiar en la sabiduría suprema que orquesta el universo. La mente es útil para los asuntos materiales, pero inadecuada para producir milagros. La duda y el miedo crean vibraciones estáticas que bloquean la guía y el suministro divino. La palabra inexpugnable fue la herramienta que permitió eliminar esa estática. No cambió las circunstancias de la noche a la mañana, pero eliminó la resistencia interna, el único obstáculo real para recibir la solución. El universo está en constante estado de dar. La abundancia, la paz y las soluciones perfectas fluyen eternamente. No necesitamos crear ese flujo, solo debemos dejar de resistirnos. La historia de Arthur prueba que al cesar nuestra lucha interna, el universo corre para colmarnos de un bien que supera nuestras mayores expectativas. Ahora es tu turno. La palabra que Florence Scovel Sin usó para engañar la mente lógica y anclar la conciencia en la fe inquebrantable es inexpugnable. Repite en tu mente, inexpugnable. Siente su solidez. Su poder no tiene opuesto. La mente no puede discutirlo. Cuando declares, mi salud es inexpugnable, estás afirmando que estás protegido en una fortaleza divina contra cualquier enfermedad. Cuando declares, mi paz es inexpugnable, te proteges del caos externo. Cuando declares,
Mi provisión es inexpugnable. Elevas tu conciencia por encima de los valores de tu cuenta bancaria y te anclas en la fuente infinita e inagotable. Usa la palabra como lo hizo Arthur. No como un ruego desesperado, sino como una declaración de verdad ya establecida en el reino del espíritu. Haz de ella tu ancla en medio de cualquier tormenta. Escríbela, medita sobre ella. Permite que su vibración disuelva la duda y te coloque en un estado de calma y expectativa alegre, sabiendo que tu bien está asegurado y en camino. Pasos prácticos para aplicar esta técnica ahora mismo. Identifica el área de tu vida donde sientes más ansiedad o carencia: finanzas, relaciones, salud o carrera. En lugar de afirmar lo que deseas, lo que genera resistencia, declara el estado actual de la situación como inexpugnable. Mi provisión divina es inexpugnable. Cada vez que surja un pensamiento de miedo o duda, no luches. Simplemente repite tu declaración. Mi paz es inexpugnable. Mi salud es inexpugnable. Continúa tu día con confianza serena, sabiendo que la inteligencia infinita ya está moviendo todas las piezas a tu favor. Libérate de la necesidad de saber cómo o cuándo. Tu única responsabilidad es mantener tu vibración anclada en la fe, confiando en que tu fuerza interior siempre ha sido y siempre será inexpugnable. La historia de Arthur y la sabiduría de Florence Scovel nos lleva a una conclusión inevitable y profundamente liberadora. El poder de transformar nuestra realidad no reside en factores externos, como la economía, otras personas o la suerte. El verdadero poder está en nuestra propia palabra cuando se pronuncia desde un estado de conciencia alineado con la verdad absoluta. Tu conciencia es la única realidad que realmente importa. Todo lo que albergas en ella con fe y convicción inevitablemente se manifestará en tu mundo físico. Durante demasiado tiempo hemos permitido que el miedo y la duda ocupen ese espacio sagrado, y nuestra vida ha reflejado precisamente esa ocupación. Hoy recibes una clave para reclamar ese territorio sagrado. La palabra inexpugnable no es solo una técnica, sino un recordatorio permanente de tu verdadera naturaleza. Eres un ser espiritual cuya herencia es la abundancia, la alegría y la paz. Cualquier cosa que contradiga esto es solo una apariencia, una sombra sin poder real, a menos que tú se lo otorgues con tu miedo y tu atención. No permitas que este conocimiento sea pasajero. Tómalo, aplícalo y prepárate para ver cómo las puertas se abren frente a ti. Prepárate para tus propias visitas inesperadas, para tus propias soluciones divinas. El mismo poder que transformó la vida de Arthur ha estado disponible para las personas durante casi un siglo, y ahora también está aquí para ti, aquí y ahora. Usa esta herramienta, repite la palabra, ancla tu conciencia en la fe inquebrantable y observa cómo tu mundo comienza a alinearse con tu propósito más elevado. Este es un recordatorio de que los milagros no dependen de azar o circunstancias externas, dependen de tu capacidad de soltar, confiar y permitir que la inteligencia infinita del universo opere a través de ti. Recuerda, los enseñamientos de Florence Scovel no son solo inspiración, son herramientas poderosas de transformación práctica. Los resultados son una manifestación directa de tu fe activa y de tu aplicación consciente. Ahora es tu turno. Aplica esta sabiduría, haz de inexpugnable tu mantra diario, y permite que cada área de tu vida, salud, finanzas, relaciones y paz interior, se transforme. La abundancia que siempre fue tu derecho divino está esperando ser reclamado. Si quieres transformar tu vida de manera real y consciente, suscríbete ahora al canal y dale like a este video. Mantente atento a cada enseñanza y practica con constancia. Tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Recuerda, la abundancia, la paz y las soluciones divinas ya están a tu alcance. Dale like a este video y suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas poderosas para transformar tu realidad. No olvides compartir este conocimiento con alguien que también esté listo para desbloquear su poder interior.